Amigas y amigos, bienvenidos a este encuentro de hermandad en el que demócratas de Europa y América Latina se dan la mano en pro del amado pueblo de Cuba. Para comenzar nos hablará Fran Pris, representante en México de la insigne institución que ha hecho posible la publicación de este libro, Cambios en el Proceso Cubano 2012. Adelante, Frank. Bueno, muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, amigos todos aquí presentes en el Salón Revolución. Entonces, creo que es un buen augurio para hablar sobre Cuba, pero más que todo sobre los cambios en Cuba y sobre el libro y la obra que vamos a presentar ahora. En primer lugar, mi profundo agradecimiento a Marcelino Millares y también a Giselle para la obra que hicieron, en primer lugar, en diciembre del año pasado, para la organización de esta conferencia que hemos tenido aquí en México, con el intercambio sobre esta temática. Y en el segundo lugar, por la recopilación para el trabajo con todos los casi 40 autores que participaron en esta obra para lograr esta pluralidad y también esta variedad de opiniones y ideas que se encuentran en este libro. 40 autores de diferentes partes de Cuba, mucha gente que les toca vivir en el exilio, pero también muchos que viven en la isla, que participan activamente en la sociedad civil, luchando por sus derechos, luchando por sus ideas. Para mencionar algunos, como Joanny Sánchez, una representante de la generación joven, usando los instrumentos como el Internet, los padres de Giselle, que luchan por la independencia de bibliotecas, del acceso a la libertad de expresión, Osvaldo Payá, iniciador del proyecto Varela, los Damas de Blanco, igual portadores del premio Sájarov de los Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Guillermo Fariñas, que con sus huelgas de hambre logró mucho en favor de los prisioneros de conciencia y muchos más. También se muestra que también el exilio, como discutimos durante la reunión del año pasado, ya es mucho más homogénico que muchos todavía piensan, muchos representantes de la generación joven y también muchas ideas diferentes sobre cómo se interpreta actualmente la situación en Cuba, cómo se interpreta también las reformas que están en marcha y también diferentes opiniones, cómo tratar esta temática y cómo reaccionar. Y eso para nosotros es un gran logro, que esta pluralidad también permita a todos de formarse su propia opinión, su propia interpretación, aunque obviamente nosotros sí tenemos la nuestra y obviamente también hay posiciones que no son variables. Y esas posiciones que no son variables es la lucha en favor de la democracia, en favor de la libertad de expresión y especialmente en favor de los que lo ejercen y lo tratan de ejercer y que sufren solamente porque tratan de ejercer sus derechos. Y luchar para nosotros también significa luchar contra la miopía que a veces existe frente al tema de derechos humanos en diferentes países del mundo. Para muchos no es sin importancia de dónde están violando los derechos humanos, sino a veces es cuestión ideológica. Para nosotros la lucha en favor de los derechos humanos es una sola, y esto también se manifiesta aquí en el continente, muchos en favor de los derechos humanos en Cuba. Nosotros también en diciembre presentamos el otro libro juntos con los amigos de CADAL, que ustedes probablemente tienen en sus manos, Diplomacia y Derechos Humanos en Cuba. Mientras tanto, este libro también ha llegado a la isla. Hay en el Internet buenos testimonios de los amigos en la isla teniendo el libro, comentándolo. Entonces también una contribución que también es significativa y es un grano de arena para los cambios que nosotros deseamos. Por eso también tenemos el deseo, tenemos la expectativa que el título del libro, Cambios en Cuba 2012, realmente se realiza,
que vamos a ver cambios, especialmente en el tema de los derechos humanos, frente a los derechos civiles, frente a las situaciones económicas de mucha gente y también, a pesar de todo el escepticismo que tenemos, que también eso permite una apertura que todos queremos. Yo no voy a entrar en detalles del libro porque tenemos a Marcelino, tenemos a Giselle, que van a tener esta tarea de explicar, de introducir, de ver cómo hay que interpretar esas diferentes interpretaciones. Y les agradezco mucho que nos están acompañando y también directamente creo que vamos a seguir aquí con el acto. Muchas gracias. Con este mensaje se reitera una vez más la generosidad y el compromiso de la Fundación Konrad Adenauer con la democracia global. Enhorabuena. Ahora hablará con nosotros Giselle Recaray Delgado, dama de blanco, líder de opinión, activista política, politóloga de la Universidad de Miami y representante de la Alianza Democrática Cubana. Bueno, ante todo, buenas noches a los presentes. Gracias por compartir este pedacito de tarde-noche tratando el tema cubano. Primero, ante todo, quisiera agradecerle a la Konrad Adenauer por la confesión primero del taller que di, la conferencia que se dio acá en México en diciembre, a Fran Fritz y a su equipo, y igualmente a Marcelino Millares por el trabajo y la dedicación que hace con el tema cubano. Y segundo, por creer una vez más en las nuevas generaciones de cubanos y por empoderar y fortalecer a jóvenes que recién llegan a la isla y que le interesa el país donde venimos y que vamos indiscutiblemente a jugar un papel el día de mañana. Para mí es doble el privilegio de estar en este libro. Primero como coautora, porque estoy compartiendo páginas con líderes que existen tanto dentro de Cuba como en la diáspora, personalidades que han dedicado muchos años de su vida a la lucha por la democracia y los derechos humanos dentro de Cuba y que parte de ellos se encuentran dentro de la isla y que otros están en la diáspora. Y segundo, por permitirme a ambos, a Marcelino y a la Konrad, formar parte de este equipo de edición del libro Cambios en Proceso Cubano. Antes de adentrarme mucho en lo que es los temas del libro, para mí quisiera señalar varias cosas que son interesantes en este libro. Primero fue la importancia de tener actores y autores dentro de Cuba. Es algo que por primera vez podemos recoger en un libro. En primera, las opiniones tan diversas de más de 17 autores que viven dentro de la isla, líderes de opinión, líderes políticos, líderes de la sociedad civil cubana, que en estos momentos se desarrollan en diferentes campos. Como bien decía Fran, tenemos entre los autores Guillermo Fariña, un premio Sájarov, Joanny Sánchez, que para todos es muy reconocida por su labor que hace a través del Internet y romper el monopolio de la información que tiene el gobierno cubano. Por otra parte, también tenemos líderes de opinión política, como es en el caso de mis papás, que para mí es un honor que estén contribuyendo una vez más. Y la significancia y el significado de esto radica no solamente en que ellos están dentro de la isla y que ellos son los principales actores de este proceso de cambio y esta lucha que lleva tantos años el pueblo cubano por alcanzar la libertad. Es que ellos pueden, y los tenemos recogido en un libro de primera mano, dar no solamente la noticia de lo que está pasando, sino es el análisis de lo que puede ocurrir, de lo que está ocurriendo dentro de la sociedad cubana. Otro aspecto importante que yo creo es los escenarios de cambios que analizamos durante la conferencia, tanto los mismos actores dentro de Cuba, y fue grato saber que a pesar de que hay mucha diferencia en el contexto donde vivimos cada cual, hay concordancia en muchas de las ideas, hay un consenso de las ideas sobre lo que está pasando en la realidad cubana. Hay un proceso que se viene dando en una sociedad totalitaria por 50 años, pero que indiscutiblemente la dinámica de las últimas décadas
tanto forzadas por el régimen que por la misma sociedad civil que se está forjando. Es un proceso de una sociedad que se está abriendo al mundo y que eso genera mismo un proceso de cambios y transformaciones. Yo creo que el principal cambio que ha venido dando el proceso cubano es dentro de la sociedad, es los ciudadanos, y que yo creo que una de las cosas es la pérdida de miedo, ese miedo paralizante que no deja actuar al ciudadano como activo cívicamente dentro de una sociedad. Y yo creo que ese es el miedo y ese es el cambio principal dentro de los ciudadanos de Cuba, es decir, el miedo a no hablar, el miedo a exigir sus derechos. Lo otro son las transformaciones que presentan un nuevo escenario. El régimen cubano tiene una coyuntura especial, indiscutiblemente forzada después de los años 90, el derrumbe del campo socialista. La situación económica en Cuba cambió drásticamente, y esos cambios económicos de no tener una potencia o un gobierno que esté pagando, esté subsidiando a este gobierno, indiscutiblemente ha llevado a transformaciones dentro de la economía cubana. En general, algunos de los cambios que se analizan dentro del libro, o de lo que llamamos procesos de transformaciones, algunos podemos estar de acuerdo o desacuerdo. Algunos procesos de cambio que están pasando actualmente nos pueden gustar a algunos o a otros no, algunos son de retroceso, pero indiscutiblemente es un escenario nuevo que se le presenta al pueblo cubano y principalmente a esa sociedad civil que es la cantera de la sociedad política y es la cantera de la fuerza de la opinión política que puede llevar a cambio las transformaciones. Lo otro importante que se da en el libro y que tratan los autores es la idea de la concertación política como solución a concretar una oposición estructurada lo suficientemente fuerte para ofrecer una opción al pueblo cubano. Se habla siempre de unidad, y yo creo que esto es un concepto que hemos venido, yo creo que las personas que desarrollan esta actividad sociopolítica, de analizar, crear que oposición, para que sea una oposición fuerte, tiene que estar unida. Pero buscamos siempre, analizamos siempre una unidad dentro de similitudes, y no buscamos la unidad dentro de la diversidad. Lo que ha enriquecido, yo creo que estos últimos años, es el aceptar la diferencia del uno con el otro. Y esto es algo relevante más cuando se ha vivido en un país donde el totalitarismo impera y donde el igualitarismo son los bastiones principales del régimen. Es decir, no aceptar la diferencia y la intolerancia ante lo diferente, ante la otra opción. Entonces, creo que la oposición, después de muchos intentos, y creo que todavía se están dando intentos, de buscar una concertación, buscar un espacio donde diferentes líneas políticas, diferentes también actores políticos, diferentes actores de la sociedad civil puedan concretarse, puedan discutir y puedan ofrecer, conjunto con la diáspora, una opción al pueblo cubano. El pueblo cubano lleva 50 años donde hay una ausencia de activismo cívico, donde no existen instituciones independientes, y indiscutiblemente el pueblo como tal ha perdido la actividad de lo que es el civismo, no sabe cómo es actuar dentro de una sociedad cívica y ejercer sus derechos. Por lo tanto, ideológicamente no existen formaciones o alineaciones concretas ideológicas. Hay un, como le dicen los americanos, un lack of ideology con respecto a los partidos políticos, líneas políticas concretas. Indiscutiblemente después también del hastío, porque vemos que son ciudadanos que han estado sometidos a una política de Estado donde los ciudadanos confunden al cabo de mucho tiempo que la política en general es lo que hace el Estado cubano. Es una política violadora de derechos humanos y de derechos civiles. Por lo tanto,
es una propaganda constantemente en los medios de comunicaciones, en los medios de prensa. Por lo tanto, el ciudadano común hace un rechazo total a lo que es política. Y eso indiscutiblemente tiene un impacto negativo a largo plazo, porque entonces, ¿qué personas son las interesadas el día de mañana en asumir un rol o un papel público? Y esa es la importancia, yo creo, de estas nuevas organizaciones y estos líderes políticos. Es darse cuenta de que una sola línea política y una sola opción no es la opción del pueblo cubano, sino son la opción de varias, es decir, de varias líneas, de varias ideas. Es el trabajo en conjunto lo que puede representar indiscutiblemente una alternativa. Y que eso indiscutiblemente va ligado a la mano y creo que conectada con los cubanos que viven en la diáspora. Esa intención de mantener por muchos años separado qué cosa es la diáspora y hasta dónde la diáspora puede actuar, creo que en algunos momentos ha sido negativo para la misma causa cubana. Es decir, la diáspora con la oposición o con la sociedad civil emergente tienen que estar ligados ahora y abrazados en una misma acción. Ya sabemos que dentro de Cuba son ellos los que están dando los pasos, son las personas que están dictando, como digo yo, por dónde van las líneas, pero indiscutiblemente esto no se hace solamente con ellos, sino es con la compañía, la solidaridad y con muchas también de las ideas que nosotros podemos ofrecer. Y por último, y no menos yo creo que es importante, creo que con esta idea de la concertación, lo que realiza ALDECU. ALDECU, que para mí es un honor que hace recientemente un mes me hayan designado su representante en el exterior. La Alianza Democrática Cubana es una concertación donde el principal desarrollo es desarrollar proyectos e ideas para el cambio en Cuba y propuestas de transición. Está compuesta por varios de los autores que se encuentran en el libro, como Guillermo Fariña, Héctor Palacios, Gisela Delgado, Elizardo Sánchez. Indiscutiblemente, la ALDECU es algo que yo creo que muchos cubanos tienen puesto a su fe y que puede realizar una extraordinaria labor que conjunto mucho con cubanos en el exterior y con todos aquellos demócratas del mundo y de buena voluntad que quieran ayudar a que Cuba el día de mañana alcance una libertad, se alcance un Estado de Derecho y donde se respete, sea la Cuba donde se respeten los derechos humanos, la pluralidad y donde todos tengamos espacio. Muchas gracias. Como alocución final hablará con nosotros un gran demócrata y un hombre de la más alta estatura política, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, coordinador del equipo de voceros de Consenso Cubano y director de Cuba 2.0. Con ustedes, Marcelino Millares. Antes que nada, quiero agradecer aquí la presencia de Manuel Espino Barrientos, líder de Volver a Empezar, y mi ex jefe en la OTCA, con mucho orgullo. Reconocer al doctor Eduardo Fernández, de Venezuela, Caracas, Venezuela, se encuentra accidentalmente con nosotros, es un honor tenerlo, uno de los grandes hombres de la democracia cristiana latinoamericana, con el cual también tuvimos el honor de servir en la OTCA, y también de Chile, a Francisco Jara, actualmente secretario ejecutivo de la OTCA. De Los Ángeles, reconozco a mi hijo Marcelino, que está ahí, detrás de la computadora, que vino de Los Ángeles a ayudarme, a darme fuerza moral para esta presentación. Estamos haciendo un vídeo de esta presentación con la idea de trascender
trascender lo que estamos haciendo hoy. Ese vídeo lo vamos a distribuir por YouTube y por todos los blogs que están en este momento envueltos en el asunto cubano, y les voy a pedir a algunos de los presentes, como Manuel, como Eduardo, como Francisco, y a cualquiera de ustedes otros que quieran, al final, cuando estemos en el cóctel, que nos den unas palabras de reacción a lo que han visto hoy. Esas palabras de reacción nos van a ayudar y va a ser muy universal, puesto que